Un acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se ha establecido el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy inició formalmente este proceso en el Senado mexicano. Y al comparecer ante la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores, la candidata Sara Orea señaló que la Administración de Justicia en México se encuentra en una crisis desde un sentido filosófico. Indicó que estamos ante un sistema gastado en el que se pretende que la Suprema Corte de Justicia sea un árbitro creíble. La Administración de Justicia se encuentra en crisis. Y cuando me refiero que se encuentra en crisis, no quiero que se tergiverse el concepto. Hablo del concepto crisis desde un punto de vista filosófico. Y desde un punto de vista filosófico no constituye un desvalor. Y creo que la sociedad civil pretende que como órgano colegiado la Suprema Corte de Justicia sea un árbitro creíble, sea un pilar que dé respuesta al interés público, que adapte el derecho a la realidad social, que atraiga todos aquellos supuestos que atentan gravemente contra los derechos humanos en general y atacar de manera... El Poder Judicial debe dar respuesta a intereses públicos, a demandas comunitarias y consolidar derechos. Esto lo expresó Sara Orea, quien señaló que es urgente que el máximo órgano inicie tareas para la implementación de la reforma en materia del sistema penal acusatorio. Sobre los retos que tiene la Suprema Corte, expresó lo siguiente. Considero que esto es urgente, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación inicie ya sus tareas, sobre todo porque ya en varios estados de la República ya está funcionando el sistema acusatorio. Pero en materia de adolescentes es un tema que queda pendiente. Y es un tema que queda pendiente. La senadora Marta Tagle señaló que en los perfiles de las dos ternas que presentó el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se cuidó el equilibrio respecto a la postura de los ministros salientes, a la candidata. La cuestionó sobre una negativa de información del INAI sobre el caso San Fernando. Uno de los temas que fue turnado al Pleno de la Suprema Corte en los últimos días es el relativo a los expedientes de revisión de los amparos 661-2014 y al 453-2015, ambos por la negativa de acceso a la información de la Procuraduría General de la República y posterior confirmación del INAI de las versiones públicas de los expedientes e investigaciones judiciales relacionados con la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Porque dar una opinión al respecto implica desequilibrio, implica desigualdad ante las partes. No es que eluda yo llevar a cabo la respuesta del caso concreto de qué haría yo. Que todos los gobernados, y yo creo que un valor es la transparencia, pero la transparencia también tiene sus límites. Yo desconozco en el caso concreto el expediente de San Fernando. Bueno, y continuó este encuentro. El grupo parlamentario del PRD cuestionó a la compareciente sobre la decisión tomada por la Suprema Corte respecto al amparo a 4 personas sobre el uso de la cannabis sativa, la marihuana. Pues existen varias ópticas desde donde ver esta resolución de la Corte o el tema en sí mismo, como una cuestión de salud pública, como el reconocimiento al fracaso de las políticas para combatir el narcotráfico o en el ejercicio de un derecho humano, el libre desarrollo a la personalidad, según se lee en la resolución. ¿Podría darnos su postura sobre cada una de estas ópticas? Que si estoy de acuerdo con que la cannabis sea autorizada o la decisión de la Corte de establecer que es una decisión libre de las personas, me parece una decisión adecuada. Acción Nacional se refirió a la crisis que enfrenta el país en temas como el de derechos humanos y su debida protección en la rendición de cuentas y del combate a la corrupción.
de un nuevo sistema, ¿qué medidas debería tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que desde el ámbito de sus atribuciones se pudiera revertir la falta de credibilidad en las instituciones, no siendo omisión también el propio Poder Judicial? ¿Y cuáles son las principales manifestaciones de corrupción que usted pudiera señalar dentro del Poder Judicial? Sí conozco la otra cara de la corrupción. El nombramiento de juzgadores o de magistrados o de propios empleados que a lo mejor no reúnen perfiles, porque a lo mejor no tienen la capacitación correcta. La corrupción, considero yo, desde mi muy particular punto de vista, tiene que ver con educación. A mayor educación, habrá menos corrupción. El PRI reconoció la trayectoria de la candidata ministra. El senador Enrique Burgos García señaló que la Suprema Corte se ubica en una condición que va de la mano con el amparo y enfocó sus cuestionamientos a la división de poderes. ¿Cómo estima usted que se debe garantizar el perfecto equilibrio de los poderes para que cuando la Corte asume esa posición de Suprema Corte, de Poder Judicial de la Federación, sea justamente el gran equilibrador, exenta de presiones, exenta de cualquier intento por influir en sus decisiones? Tiene que estar exenta de presiones, tanto de orden político, así como también dentro del orden social. Una situación que yo creo que tiene que evitarse en los ámbitos judiciales de cualquier materia es el manejo mediático de casos particulares. Yo creo que tiene que estar prohibido de manera desde el punto de vista legislativo el que los asuntos se traten de manera mediática.